a toda la comunidad universitaria, gracias por su presencia. El día de hoy tenemos como nuestra primera conferencia magistral a una científica excepcional. Junto a una mirada serena, cálida, de unos ojos azules, encontramos el encanto de la sonrisa de una bella mujer, con una inteligencia excepcional que contagia la alegría con una voz dulce y suave, que adereza la charla y deja plasmada una personalidad caracterizada por su compromiso social como científica. La doctora Ana María Cheto Kramis realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en biofísica por la Universidad de Harvard. Es investigadora titular nivel C del Instituto de Física de la UNAM y profesora de asignatura B de la Facultad de Ciencias. Especialista en mecánica cuántica, electrodinámica, estocástica y biofísica de la luz. Tiene alrededor de 300 publicaciones entre artículos y libros especializados de investigación y divulgación. Ha impartido más de 100 cursos y dirigido alrededor de 30 tesis de licenciatura y posgrado en temas de biofísica y física teórica. Ha dictado más de 300 conferencias de investigación y difusión y enseñanza, siendo presidenta del Consejo Ejecutivo de las conferencias POGWASH, una organización internacional. Recibió el Premio Nobel de la Paz en esta organización, siendo directora adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica. También recibió el Premio Nobel en 2005. Ha sido galardonada con la distinción Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a las mujeres investigadoras más destacadas en 2006. Premio Álvaro Pérez Suguena de la Universidad Rey Juan Carlos de España en 2011. Es miembro del Third World Academy of Science, con sede en Italia, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de las sociedades de física como la mexicana y la americana. Ha ocupado el cargo como directora de la Facultad de Ciencias, directora de la Revista Mexicana de Física, coordinadora del proyecto para el Museo de la Luz, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, nuestra casa abierta al tiempo, y actualmente dirige el proyecto de renovación del Museo de la Luz. A nivel internacional, fue secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia, vicepresidenta fundadora de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia, consultora para la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas, presidenta del Consejo de la Fundación Internacional para la Ciencia. En 2002 se convirtió en la primera latinoamericana que es nombrada secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia, presidenta fundadora de Latin Index, Sistema Regional de Información en Línea para las Revistas Científicas de Iberoamérica, miembro del Comité Internacional para el Año Internacional de la Luz. Y bueno, en realidad todavía es más extenso, pero me dijeron que hiciera un resumen. Hay unas frases que me gustan mucho que dicen lo siguiente: hay personas que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero hay las que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles. El día de hoy nos encontramos
ante una de esas personas imprescindibles. Y créanme que es muy difícil encontrarlas. La doctora Ana María Cheto Kramis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento realmente pues muy honrada con tantas palabras y me preocupan porque yo creo que ha creado mucha expectativa y espero no defraudarlos con mi plática. Quisiera decir varias cosas antes de empezar. Primero, pues dar las gracias a Gabriela y también a todas las autoridades que estuvieron presentes en la inauguración de este gran quinto congreso, por todo el trabajo hecho. Yo sé que implica mucho esfuerzo y como comentamos en la presentación del último libro, se ve que hay avances y el que este sea el quinto congreso es algo de lo que todos tenemos que congratularnos porque se ven los avances. Entonces, pues muchas felicidades y gracias por invitarme a dirigir unas palabras en la inauguración de él. Me gustaría referirme a varias cosas. Primero, me llama la atención, siempre me ha llamado la atención el nombre del Congreso porque dice avances de las mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las disciplinas, ¿no? Y digo, bueno, o sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, y el resto, ¿no? Es algo así como que la UAM es una casa abierta al tiempo y este foro es un foro abierto también, ¿no? A todas las disciplinas. Eso es fantástico, es la única manera de concebir también hoy la actividad científica, no debe ser una actividad aislada y las mujeres no debemos estar aisladas, se acabaron las islas de mujeres. Otro detalle que me llama la atención en el programa es que hay una conferencia que se titula Sobrevivir cuando el destino nos alcance. Pero luego hay otra que se llama Cambiar es el destino. O sea, nos va a alcanzar el cambio. Yo creo que eso es importante, que nosotros y nosotras seamos parte de ese cambio y seamos factores de él. Y en buena medida mi plática va a estar orientada en esa dirección. El título general para la conferencia, para el Congreso, en esta ocasión es Globalización y tecnologías de vanguardia. Por eso yo me sentí orillada a decir unas palabras al principio acerca de la globalización, porque pienso que es un marco importante para esta conferencia. Es algo que tenemos que enfrentar. La globalización es un proceso en el que estamos inmersos, querámoslo o no, y tenemos que enfrentarlo, tenemos que tomarlo en cuenta y enfrentarlo. ¿Qué significa ser mujer y científica en este mundo globalizado? Hoy la humanidad, yo creo que no lo podemos dudar, vive en condiciones materiales muy superiores a las del pasado. Se han incrementado las expectativas de vida de la población, se ha encontrado el remedio a múltiples enfermedades, se ha extendido el acceso a la energía eléctrica, no todo lo que uno quisiera, pero se ha extendido, no cabe duda si uno lo compara con hace un siglo y medio. El acceso al transporte, las comunicaciones, la información, las tecnologías nos ofrecen comodidades que hace apenas, no digamos un siglo, hace apenas un par de décadas eran impensables. Eso es parte de la globalización. También lo son las consecuencias negativas del actual modelo de desarrollo. La degradación ambiental, las tensiones sociales, la corrupción extendida, la extensión de la pobreza, las guerras y las amenazas de guerra cada vez más destructivas, más deshumanizadas. Si bien las palancas de la economía, que es el motor de este proceso de globalización, son las grandes corporaciones, cuyas ganancias directas quedan en manos de unos cuantos,
A todos y cada uno de nosotros la globalización nos concierne y nos toca de una manera u otra. Y en particular las ciencias y las tecnologías son indudablemente un factor importante en este proceso, más que en el pasado. Entonces cabe preguntarse, ¿qué papel podemos jugar como científicos y como científicas en este mundo globalizado? Una vez más, en la historia, ser mujer y científica es esencialmente ser testigo, cómplice, beneficiaria y víctima quizá de una situación que no ha estado en nuestras manos definir. Y así seguirá siendo, a menos que nos propongamos ser factores de cambio. Para aclarar a qué me refiero, permítanme recordar aquí a 3 científicas de la época moderna que han sido factores de cambio. No son las únicas, pero pertenecen a 3 generaciones y 3 diferentes áreas del conocimiento. Hubiera podido escoger muchos otros ejemplos, pero ustedes verán por qué tomé estos 3. Y voy a comenzar con una bióloga, Rachel Carson, que nació en 1907 y murió joven en 1964. No sé cuántos del público hayan oído de Rachel Carson. ¿No? Pocos. ¿Ven? Ya ahí empieza el problema. A Rachel Carson se le presenta como divulgadora por la publicación de varias obras para el público en general, entre ellas un libro titulado La primavera silenciosa. Quizá ese lo han oído en alguna ocasión. Pero la verdad es que mucho más de ser una divulgadora, ella fue una científica hecha y derecha, una científica muy completa y muy comprometida. Comenzó graduándose en Estados Unidos como en biología, con honores, en 1929, a los 22 años de edad. Continuó sus estudios en zoología y en genética en la Universidad Johns Hopkins. Allí hizo una maestría en zoología que terminó 3 años después. Habría intentado hacer un doctorado, pero al cabo de un año, en 1934, se vio obligada a dejar la universidad, Johns Hopkins, y tomar un puesto de profesora de tiempo completo para ayudar a la economía familiar. Como bióloga marina al servicio de la Oficina de Pesca de los Estados Unidos, hizo investigaciones meticulosas que dieron lugar a libros y artículos, en los que con gran pasión y espíritu ecologista, antes de que ese término se empleara, ¿verdad? Estoy hablando de los años 30, fuera parte del vocabulario, observaba la capacidad que tienen los sistemas naturales de resistir a las perturbaciones, lo que se llama la resiliencia. Bueno, es un pochismo, pero ya lo estamos adoptando en nuestro medio. Sin embargo, y ahí viene lo interesante, con todos esos estudios que hizo, gracias a ellos, constató que la aplicación indiscriminada del DDT, estoy hablando de las épocas de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, poco antes del fin de la guerra, la aplicación indiscriminada del DDT comenzó a tener efectos negativos de los que la naturaleza no lograba recuperarse. Al ver frustrados todos sus intentos por publicar artículos sobre el tema, porque había una objeción tras otra, decidió preparar un libro, este libro de La primavera silenciosa, que finalmente, después de mucho batallar, vio la luz en 1962. Hasta 1962, 17 años después. La reacción de la industria química no se hizo esperar. Monsanto distribuyó miles de folletos parodiando La primavera silenciosa. Otros ataques fueron más personales, cuestionando su integridad y su salud mental, y hasta acusándola de comunista, que era lo usual en esa época cuando uno quería descalificar a alguien. Sin embargo, gracias a la solidez de sus datos y de sus argumentos, y gracias a su persistencia, Rachel Carson salió victoriosa de estos embates. El libro tuvo una enorme influencia, proporcionando unidad y fuerza
a lo que hasta entonces era una conciencia ambiental incipiente y dispersa, y ayudando a que cristalizara el movimiento ecologista. De hecho, la primera oficina ambiental que se creó en Estados Unidos, lo que en otros países llamamos la Secretaría del Medio Ambiente, etc., fue creada a instancias de este movimiento que surgió a raíz del trabajo de Raquel Carson. Mi segunda figura de hoy es de otra disciplina, es Eleanor Ostrom. No sé si hayan oído su nombre, probablemente tampoco. Ella nació en 1933 y murió hace poco, en 2012, por cierto, poco después de habernos visitado aquí en México. Ella fue una economista fuera de serie. Le tocó crecer, como nació en 1933, le tocó crecer durante la Gran Depresión, todavía le tocó la cola de la Gran Depresión. Y por ello también tuvo que hacer desde pequeña todo tipo de trabajos para sobrevivir a la penuria y poder estudiar una carrera, que es algo que ella se había propuesto. No así su familia, pero ella se lo propuso. Aún con su título universitario de economía, que le costó trabajo sufragar, no conseguía más empleo que el de secretaria mecanógrafa. Pero de ahí pasó finalmente en esa oficina donde la contrataron como mecanógrafa, para lo que por cierto tuvo que estudiar taquigrafía. Pasó finalmente a ocupar un puesto de dirección en un negocio. Y según ella misma relata, esta experiencia le sirvió para no tomar los rechazos iniciales como obstáculos permanentes para salir adelante. Esa es una buena lección para todos nosotros. Así que, contra viento y marea, obtuvo un doctorado en economía de la Universidad de California y, contra viento y marea, logró años después ser contratada como investigadora. Su trabajo le costó, como se pueden ustedes imaginar. Su rica experiencia profesional, porque tenía que aceptar trabajos en todo tipo de oficinas del gobierno, oficinas privadas, del sector privado, finalmente antes de llegar a la universidad, eso le dio una muy rica experiencia profesional y le abrió los ojos a muchas cosas. Pero también tuvo una rica experiencia académica de muchos años. Y esta combinación la condujo a reconocer el valor de la interacción con otras disciplinas para obtener una visión integral del funcionamiento institucional. Y se convirtió así aunque era economista, se convirtió en una politóloga experta en acción colectiva, que es un término que no es un término ajeno a esas disciplinas, o lo era en aquel entonces. Experta en confianza también, que es un concepto que no suele emplearse en estas disciplinas, en fuentes colectivas. Y también su acercamiento institucional a la política pública le da el crédito de ser considerada como formadora de una escuela en la teoría de la elección pública. Nuestra comprensión de los recursos compartidos, o lo que se llaman los bienes comunes, de public good o de common good, los bienes comunes, le debe mucho a las aportaciones de Eleanor Ostrom, que echan por tierra el mito de la tragedia del bien común. Eso fue una lucha que ella emprendió de terminar con ese paradigma de la tragedia del bien común. ¿Y cómo lo hizo? Mostrando, además con elementos muy fuertes, cómo los seres humanos interactúan a fin de mantener a largo plazo los niveles de producción de recursos comunes, tales como bosques, recursos hidrológicos, incluyendo la pesca, sistemas de irrigación, áreas de pastizales, etc. Se convirtió así Eleanor Ostrom en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía en 2009, compartido naturalmente con un hombre, con Oliver Williamson, por su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los recursos compartidos. Sin embargo, sus teorías no forman aún, si quiere uno ser optimista, parte de la corriente principal en la economía real, la que sigue
apostando a los oligopolios globalizados y globalizadores. Mi tercer ejemplo de hoy es Vandana Shiva. No sé si ese nombre les suene a ustedes. Ella nació en 1952, sigue muy activa, nació en el norte de la India, hija de un padre guardabosques y una madre granjera. Sus padres apoyaron la lucha de Mahatma Gandhi en contra del colonialismo, y Vandana, después de haberse educado en su pequeña ciudad natal, se recibió finalmente de física en 1972 e hizo una maestría en filosofía de la ciencia. Por cierto, que a Vandana Shiva le interesaban los fundamentos de la mecánica cuántica, justo mi terreno de mi área de investigación, por lo que dedicó su tesis doctoral al estudio de las implicaciones de las teorías de variables ocultas que se salen del marco del teorema de Bell. Esto a los que no son físicos seguramente les suena totalmente extraño, pero esta es un área de la física cuántica contemporánea en la que el debate sigue abierto, y ella con su tesis trató de contribuir al esclarecimiento de este tema. El título de su tesis es Las variables ocultas y la localidad en la teoría cuántica. Pero rápidamente se dedicó a la historia y a la filosofía de la ciencia, y de ahí fue derivando hacia otras áreas. Tenemos así que se dedicó a investigaciones interdisciplinarias sobre ciencia, tecnología y política ambiental, y al poco tiempo se involucró con organizaciones de base, primero en su país, en India, donde es ampliamente conocida, y posteriormente en otros países y otros continentes. Ha sido Vandana una defensora y promotora incansable de los derechos de campesinos y agricultores, del conocimiento tradicional, del que India tiene un enorme acervo, pero no es el único país que lo tiene, de la protección de la biodiversidad también, del cual también India tiene una gran riqueza, pero no es el único país, como bien lo sabemos. Ha denunciado los efectos nocivos de los agroquímicos y de los pesticidas para la fertilidad de los suelos, lo mismo que la vulnerabilidad de los monocultivos. Emprendió una lucha contra la Revolución Verde y ha denunciado el impacto económico de los monopolios de semillas. Todo este activismo ha sido respondido, como se lo pueden ustedes imaginar, con ataques y críticas tanto de la agroindustria corporativa como del gobierno indio mismo. Pero al mismo tiempo ha recibido varios reconocimientos importantes, entre ellos el llamado Right Livelihood Award en 1993, que es un premio considerado una especie de premio Nobel alternativo en campos como la protección ambiental, los derechos humanos, la paz y el desarrollo sustentable. ¿Qué tienen estas tres científicas en común? ¿Por qué tomé estos tres ejemplos? Vayamos a la siguiente. Aquí están colocadas en un marco totalmente diferente a los anteriores. Estarán de acuerdo conmigo, no sé si por allí esté todavía el colega que nos acompañó en la mesa de la División de Ciencias y Artes y Diseño, ¿verdad? Pero seguramente que los que saben algo de arte y de diseño estarán de acuerdo conmigo en que al menos hasta ahora las transparencias que hemos visto son un ejemplo de mal arte, porque he situado a estas tres mujeres en un marco que no tiene nada que ver con ellas. El trabajo que hicieron ellas lo hicieron sin identificarse como mujeres científicas, lo hicieron como científicas, como lo dijo al final de su discurso el rector de la unidad, ¿no? Ellas no responden a un estereotipo, se salen totalmente de él. Las tres se enfrentaron cada una a su manera, desde su especialidad, pero trascendiendo esa especialidad, ¿verdad? Se enfrentaron a las instituciones del poder y a los intereses de las grandes corporaciones, los que mueven los hilos de la globalización.
Y así estas 3 mujeres han logrado realizar una obra de alto beneficio para la sociedad, para las comunidades y para el medio ambiente. Se necesita que haya muchas de ellas. ¿Qué nos impide seguir su ejemplo? ¿Qué nos detiene? ¿Acaso es falta de capacidad de las mujeres? ¿Realmente no somos capaces nosotras de hacer ciencia y de orientarla hacia el beneficio de la sociedad y el ambiente? Claro que hay mujeres capaces de hacer ciencia. Y aquí entre el público seguramente tenemos muchos ejemplos de ello, de las que ya lo están haciendo o de las que lo van a hacer. Bueno, también hay muchos hombres, lo cual me da mucho gusto, ¿eh? Yo creo que hay al menos tantos hombres como mujeres en el público. No quiero discriminarlos. Pero globalmente hablando, y a pesar de todo lo que se ha dicho y las cifras que acabamos de escuchar nuevamente, nuestra influencia sigue siendo escasa. Científica, social, económica, política, estadísticamente hablando, apenas si pintamos. Esta situación ha sido objeto de numerosos estudios, conferencias, congresos, debates, publicaciones, estadísticas, cumbres, declaraciones, etc. Tanto trabajo ha servido para avanzar en la identificación de múltiples factores que operan como obstáculos y también para crear conciencia de la necesidad de introducir medidas que contrarresten sus efectos. Pero la verdad, y como bien se ha dicho también en foros como el presente, la verdad es que el techo de cristal, que acaba de ser mencionado, sigue pendiendo sobre nuestras cabezas. Para algunas, este techo no es más que una delgada capa, quizá imperceptible, ¿verdad? Protectora, quizá, para algunas. Para otras es un grueso cristal refractario que aprisiona y que asfixia. Podremos percibirlo de muy diferentes maneras, según nuestra experiencia personal de cada quien. Lo pueden conversar entre las mujeres y habrá de todo. Pero las cifras hablan por sí solas. Seguimos siendo pocas y con una limitada capacidad de influencia. En esta ocasión, de todos los factores que puede uno pensar que operan, ¿verdad? Yo me quisiera referir a un factor en particular que sigo viendo como obstáculo y que a mi parecer merece más atención de la recibida hasta ahora, y es justamente el de los estereotipos. Es un factor tan socialmente extendido que no lo percibimos, es casi como el aire que respiramos. Pienso que los estereotipos son una de las materias primas de las que está hecho el cristal del techo. A diferencia de los prejuicios, que son como manchas visibles en el cristal, ¿verdad?, que lo percuden, que lo hacen verse opaco, los estereotipos son los que le dan dureza al cristal sin hacerle perder la transparencia, y por ello resulta también más difícil eliminarlos o combatirlos. Al igual que los prejuicios, aunque de manera velada, pero también más difundida y por ello más aceptada, los estereotipos conducen a una autodevaluación y a una devaluación social. Y esto ha podido constatarse ya desde hace varias décadas en una serie de estudios de psicología social que se han aplicado a grupos de personas con características que obedecen a diversos estereotipos sociales, tales como el sexo, la estatura, el color de la piel, el estilo del lenguaje hablado o corporal o escrito, la situación socioeconómica, la ideología política, un cierto talento o habilidad o una determinada discapacidad. La tendencia de la sociedad a clasificar a las personas según tales características permea el consciente y el subconsciente, incluso de los clasificados mismos, e influye negativamente en ocasiones, aún de manera involuntaria, sobre el comportamiento de unos y de los otros, de los que clasifican y de los clasificados, particularmente en situaciones de estrés, y esto ha sido ya ampliamente comprobado. A este fenómeno se le ha dado en llamar por ello la amenaza del estereotipo o de la identidad social por los efectos negativos sobre el que los padece.
El primer trabajo que reportó este fenómeno fue publicado hace apenas poco más de 20 años, en 1995, y a este le han seguido cientos de estudios. Hay del orden de 300 estudios hechos en diferentes situaciones con resultados similares, sin embargo. Similares a los que muestra una gráfica de barras, esta de aquí. Aquí hay una gráfica que es extraída de un artículo en el que se reportan los primeros resultados observados con la aplicación de una prueba de matemáticas a mujeres, no, en este caso a hombres negros y blancos, personas en general, pero la mayoría eran hombres. Y en diferentes condiciones. Lo único que cambió es que en un caso la prueba se aplicó cuando estaban juntos y en el otro se aplicó separados. Cuando estaban juntos, el rendimiento de los negros fue muy inferior y en cambio el de los blancos fue superior. Cuando se les aplicó por separado, el rendimiento fue aún mejor para los negros que para los blancos. En la siguiente gráfica se muestra un resultado muy similar, pero en este caso se trata de la aplicación de pruebas de matemáticas a hombres y mujeres. Entonces, los puntos de la izquierda se refieren a una situación en que se les aplicó la misma prueba a hombres y mujeres estando juntos. Entonces, las mujeres recibieron una calificación promedio de 6.87 y los hombres de 11.28 por el número de respuestas correctamente dadas. Los puntos de la derecha se refieren a la situación en que hombres y mujeres resolvieron los problemas estando separados. Y entonces las mujeres respondieron mejor que los hombres. Esto llamó la atención de los psicólogos que aplicaron estas pruebas hace 20 años y por eso se han hecho muchos estudios tratando de entender qué hay detrás. Y el resultado ha sido, como les digo, que se ha llegado a la conclusión de que cuando está operando un estereotipo que ha sido ya asociado a un comportamiento débil o a un desempeño malo o pobre, si uno es consciente o el medio le hace a uno consciente de ese estereotipo, el rendimiento personal es pobre. Eso lo tienen constatado los psicólogos con toda esta serie de pruebas. De hecho, cuando las mujeres resolvieron el examen de matemáticas en presencia de otras mujeres solamente, obtuvieron 70% de aciertos. Al resolverlo en presencia de hombres, el porcentaje de aciertos bajó de 70 a 55 en promedio. Entonces, esta identidad o clasificación social, cuando es asociada a un desempeño pobre, crea un predicamento sobre nuestro actuar, porque uno, al saberse estereotipado, percibe un aumento en el riesgo de ser evaluado sobre la base de dicho estereotipo. Se vuelve un estigma. Las chicas del examen de matemáticas actuaron bajo el yugo de ese estereotipo, simplemente el de ser mujeres que se enfrentan a un examen de matemáticas. Si es sabido que los muchachos, que los hombres son mejores para resolverlo, ¿qué hacemos nosotras allí? Y este es un círculo vicioso, si se dan cuenta, a escala individual, que opera a menudo sobre nosotras, aún en ausencia de perjuicios, porque ya no estamos hablando de perjuicios, en ausencia de discriminación abierta. Es como el techo de cristal que no se ve, pero se siente su presión. Los estereotipos en la ciencia y la tecnología, como en cualquier área de actividad, tienen sus raíces naturalmente.
No estoy diciendo que sea una cuestión meramente psicológica, ¿no? Pero aquí tenemos el efecto psicológico. Provienen de los diferentes roles sociales que se nos han asignado históricamente a las mujeres y a los hombres, y que han permitido históricamente y oficialmente, digamos, al hombre jugar un papel preponderante en el terreno científico-tecnológico. Un estereotipo que se extiende y que persiste en el tiempo conduce a su vez, y eso es interesante, a disminuir las expectativas sociales acerca del grupo estereotipado en un cierto dominio, lo que a su vez ocasiona desmotivación o desencanto. O sea, se convierte en un círculo vicioso a nivel social. Al perderse la motivación, uno tiende a desidentificarse del dominio y a apartarse de él o a desertar. Con esto queda cerrado el círculo vicioso, primero a nivel individual y luego a nivel social. ¿Cuántos de nosotros como maestros hemos observado, por ejemplo, en el salón de clases o en los pasillos, ¿verdad?, diferentes comportamientos de chicos y de chicas como estudiantes? Si lo piensan bien, si oyen las conversaciones, ¿no? Ellos hablan con seguridad, ¿de acuerdo? Eso yo lo noto como maestra de física. Veo a los jóvenes, a mis estudiantes y a los jóvenes en los pasillos hablar con seguridad, responden y hasta preguntan en clase, responden, ¿verdad? Entre ellos hablan y discuten a veces también de física, ¿verdad? Y además usando un lenguaje ya como que ya son maduros, ¿no? Están aprendiendo la lección, se están convirtiendo ya en físicos. Ellas, en cambio, normalmente se quedan calladas, preguntan menos, responden aún menos. Sus conversaciones fuera del salón de clase versan normalmente sobre otros asuntos, que pueden ser interesantes, pero no se les oye hablar con esa seguridad de si el grupo es SU2 y que las altas materias. No. Ahí ya uno va ahondando esa clasificación y desentendiéndose de lo que uno está aprendiendo y de lo que uno está queriendo ser. Eso denota ya o bien una distancia del dominio de estudio o bien un proceso, como decía yo, de desidentificación, de enajenación o de alejamiento del dominio. Se bajan las expectativas respecto de la capacidad y el rendimiento de las jóvenes. Las bajan ellas mismas y las baja el resto de la sociedad. Se bajan las expectativas de los maestros, de los padres, de los compañeros, de los colegas. Esperan menos de ellas que de ellos. Pero también una misma se vuelve cómplice de este proceso, consciente o inconscientemente, voluntariamente o no. Y por ello es tan importante no caer en la trampa de esos estereotipos. Si una chica entra a estudiar una carrera científica, que abrace la carrera, independientemente de su sexo y de su estatura y de lo que sea. Por el contrario, hay que ser crítico, es que no basta con eso, porque eso puede ser una actitud individual, pero hay que ser críticos frente al discurso que clasifica a las personas, ¿no? Hay que cambiar el lenguaje, hay que salirse de esos paradigmas, renovar el lenguaje, romper esas ataduras, enriquecerlo. Porque el lenguaje, ya desde el lenguaje y desde los conceptos que uno introduce con el uso del lenguaje, nos encajonamos en categorías sociales, ¿no?, de cualquier tipo, y al insistir en esos estereotipos, que muchas veces el discurso oficial, ¿verdad?, y las declaraciones y todo, lo que hacen es eso, insistir en los estereotipos y profundizarlos. Al hacer eso corremos el riesgo de convertirlos en instrumentos incluso en contra de nosotros mismos. Estas tres científicas a las que me refería en la plática se constituyeron en motores de cambio porque, además de haber escapado al paradigma de mujer científica, rompieron las ataduras del convencionalismo en sus respectivos campos de acción. Ellas han introducido un nuevo lenguaje, nueva forma de hacer ciencia, nuevas preguntas para el científico, ¿no?,
nueva relación entre la ciencia y los problemas sociales y ambientales. Han sido pioneras en ese sentido. Rompieron con todo tipo de estereotipos. Fueron simplemente ellas. Yo creo que a las jóvenes de hoy, y también a los jóvenes de hoy, les corresponde ser un factor de cambio y no tener miedo de esos estereotipos, al contrario, zafarse de ellos. Y hay muchas formas de lograrlo, muchas, desde la conversación entre los compañeros hasta el laboratorio, la participación en clases, el desarrollo en su carrera profesional, la escritura de libros, la acción civil, naturalmente, ¿verdad? Es otro campo de acción. Yo creo que el futuro está en manos de las y los jóvenes, pero que para tener un futuro pues más alentador en este mundo globalizado, sí es necesario que nos diversifiquemos y que rompamos con esos estereotipos y no caigamos en ellos. Muchas gracias. En esta ocasión, pues agradecemos a la doctora Ana María Cheto Kramis su tiempo y su atención a este evento académico de nuestra universidad. Muchas gracias.